¿Se puede recibir dones o algún ministerio por medio de una imposición de manos, por ejemplo, como el caso de Timoteo con el presbiterio? Pues definitivamente si la Biblia lo dice, se puede, ¿no? Se nos dice ahí en varios pasajes en 2 Timoteo y en 1 Timoteo donde Pablo habla de que Timoteo recibió un don y que ese don lo recibió después de la imposición de manos del presbiterio. Entonces, definitivamente eso genera una controversia porque esto está ligado a algunos excesos. Pero aún otros podríamos decir particularmente nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando yo me convertí, a mí una ocasión que fue muy particular en mi conversión fue cuando la iglesia oró por mí y pusieron sus manos sobre mi vida. Yo creo que desde ese día en adelante yo vi una diferencia de lo que era antes y lo que era después. Y así también sucedió un momento de mi vida cristiana en cuanto al ministerio. Una vez estuvimos en un evento, en un campamento de jóvenes y Dios estaba haciendo algo extraordinario y hubo un momento donde los hermanos sintieron orar por muchos de nosotros para que pudiéramos recibir llamamientos y porque Dios pudiera derramar ciertos dones. Y también yo podría decir que así como en mi conversión la experiencia de la imposición de manos fue particular y especial, también cuando los hermanos oraron por nosotros pidiendo a Dios que derramara de su espíritu, vivieron algunas experiencias así muy el día de Pentecostés. Así yo puedo ver que en adelante yo comencé a experimentar cierta gracia particular para ciertos deberes y cosas que el Señor me daría con el tiempo. Entonces yo creo que lo que Pablo dice de Timoteo nosotros lo podemos experimentar en nuestros días. Nosotros deberíamos orar regularmente según la voluntad de Dios para que Dios pueda derramar su espíritu, pueda derramar dones y ministerios para aquellos hermanos que Él está levantando en medio de la iglesia. Ahora, lo que pasa en nuestros días, Alberto, es que tenemos el problema de los excesos y de los equilibrios en algunos ambientes cristianos, donde se enfatiza esta verdad, pero sin una base bíblica y sin tener los otros componentes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos súper ungidos viajando por todo el mundo, llegando a cualquier iglesia e imponiendo sus manos y profetizando sobre las personas. O nombrando apóstoles. Sí, y de todo eso, nombrando presidentes, nombrando apóstoles, profetas, evangelistas. Y en estos ambientes se ha llegado a pensar que la imposición de manos es algo como mágico, ¿sí? Como que la imposición de manos imparte cosas que no necesariamente Dios impartiría en un ambiente así. Y el problema es que pues, es un ambiente cargado de emociones, cargado de espectáculo. Es un ambiente donde hay una mala doctrina y donde aún las mismas personas que llevan a esta práctica no son personas que uno podría decir que son siervos de Dios por lo que practican y por lo que enseñan. Entonces, sí se puede y la Biblia sí nos enseña, pero hay que mirar otras cosas, ¿no? Para que no se haga de una manera presuntuosa, porque hay ambientes donde realmente el predicador parece el Espíritu Santo, que dice usted tenga esto, usted tenga esto, usted tenga esto, y el mismo apóstol Pablo que dice que Timoteo recibió algo por oración del presbiterio, también nos dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos tomar el lugar del Espíritu Santo y decirle a una persona qué puede recibir y qué no puede recibir, ¿no? Ahora, siempre que el Nuevo Testamento nos muestra, digamos, en el caso particular de Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé fueron nombrados y encaminados a la obra, se dice que ellos estaban ayunando y sirviendo al Señor. Y el Espíritu Santo les habló, no a uno, sino a todos los que estaban ahí encargados, para que ellos lo que iban a hacer, que imponer manos sobre Pablo y Bernabé, no era algo de ellos, sino simplemente fue obediencia al Espíritu Santo. Obediencia a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, quien manifiesta esa autoridad a través de su Espíritu y en delegación a aquellos que Él ya ha establecido en un lugar. Entonces, se dice que la imposición de manos es como la punta del iceberg, pero que hay otra cantidad de asuntos que están detrás y que sostienen la imposición de manos. Porque en estos ambientes solo se resalta la imposición de manos y se sacrifica todo lo demás. Entonces, ¿qué podría ser todo lo demás? Por ejemplo, tenemos el llamamiento personal.
A Pablo se le imponen manos ahí en Hechos 13, pero Pablo desde que se convirtió Dios le habló de que él lo tenía para un trabajo especial. Le habló a Ananías cuando le dijo, vaya, ore por Pablo, y dijo, no, Señor, pero ¿tú sabes quién es Pablo? Y el Señor le dice, sí, yo sé quién es, pero instrumento me has escogido para llevar mi nombre a los gentiles. O sea, aún Pablo antes de convertirse o cuando estaba siendo llamado a la conversión, ya Dios nos muestra que él tenía un llamado para Pablo. Es más, Pablo más adelante en Gálatas nos dice que Dios lo apartó desde su vientre. O sea, Pablo entendió que toda su vida había sido una preparación para algo que Dios tenía con él en el ministerio. Entonces, yo no puedo llegar a imponerle manos a una persona que tal vez Dios nunca le ha hablado. Dios nunca le ha mostrado de una manera particular y personal, ni lo ha preparado, ni lo ha capacitado para cumplir un ministerio. Entonces, la imposición de manos tiene otras características. Además de eso, pues el libro de Hechos nos muestra que cuando se nombraron los diáconos en Jerusalén, eran hombres de buen testimonio. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres de fe, eran hombres de sabiduría. O cuando hablamos del nombramiento de Timoteo, que el presbiterio oró por Timoteo, se dice que Timoteo tenía buen testimonio de los demás, de las iglesias donde Timoteo vivía. Entonces, sí, podemos imponer manos para que Dios de pronto dé una gracia particular a una persona, pero hay otras cosas que deberíamos tener en cuenta. Es un buen cristiano. Es un cristiano que ha pasado el tiempo y ha mostrado un buen carácter. Es un cristiano fiel. Es un cristiano que ha sido constante, ¿sí? Es un cristiano que se perfila a tener un servicio en la iglesia, y vamos a orar para que Dios particularmente le dé la gracia, por ejemplo, de predicar o de evangelizar, o le dé el don de profecía, bueno, los dones que necesite para cumplir el ministerio. Entonces hay otras características. Además, también siempre que había imposición de manos para ministerio, se llevaba a cabo de parte de una persona, no sé, de una persona, sino se llevaba a cabo de parte de personas que ya estaban en el ministerio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que ya están en el ministerio? Eran personas que ya tenían autoridad en la iglesia, sea los apóstoles en Jerusalén, sea el presbiterio en Antioquía. Siempre hubo un reconocimiento de las autoridades, y eso es bien interesante. La imposición de manos no viene de la misma persona ni de los pares de él, sino viene de personas que ya eran maduras, que ya servían y que ya conocían las personas. Pablo dice de Timoteo que entre las personas que él conocía, ninguno tenía el espíritu como Timoteo. Ninguno buscaba las cosas de Cristo como las buscaba Timoteo. Cada uno buscaba lo suyo propio, pero Timoteo era alguien que amaba a Cristo. Entonces, para Pablo y para el presbiterio, poner sus manos sobre un hombre como Timoteo no era algo descabellado o inapropiado, sino que había una realidad espiritual, una vida en Timoteo, unos valores en Timoteo, un buen testimonio en Timoteo que hacía que estos hombres pudieran orar. Yo pienso que cuando Pablo le dice a Timoteo que no imponga sus manos con ligereza, Pablo ya le había dicho a Timoteo qué características deberían tener, por ejemplo, los ancianos. Claro. Entonces no podemos imponer manos sobre cualquier persona, sino que también debemos tener en cuenta todos otros ingredientes que hacen parte y que podríamos decir que sostienen, son como la parte gruesa del iceberg, para que cuando vaya la imposición sea de manera legítima, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos los otros ingredientes, pues vamos a caer en ese exceso y en esos peligros o en esas malas prácticas de muchas iglesias o de muchos falsos profetas y apóstoles en nuestros días, que andan por todos lados imponiendo las manos y profetizándole a todo el mundo, y muchas veces de esas profecías son al aire, no tienen ningún valor, ni ningún sentido, ni Dios las respalda, porque no tienen pues las otras características que encontramos de un ambiente saludable en la Biblia, ¿no? Una de las cosas que más me impacta de la que habla Pablo es la parte de la dirección de Dios. Yo leía cómo Dios mismo guió a Moisés para que lo reemplazara Josué, hijo de Nun. Sí. Entonces, qué interesante ver cómo él había sido preparado antes. O sea, llegó a tener un carácter, como tú hablas ahora, todo aquello que muchas veces no se ve hoy en día, un carácter preparado, una disposición para servir a Dios. La Biblia dice que nunca se apartaba del tabernáculo, sino que siempre estaba ahí. Sabemos que aquellos que eran escogidos para que se les impusiera mano, recibieran dones o algún cargo, siempre fueron personas que venían siendo preparados por los hombres de Dios que ya estaban en el ministerio. Esto es algo que se ha perdido hoy en día también, ¿no, Pablo? Y que, mire, lo que tú dices, Alberto, puede ser que Dios hable claramente, pero no necesariamente quiere decir que Dios diga fulano de tal. Porque en el caso de hecho de los apóstoles, la sabiduría de ellos fue que tengan estas características. Claro. Porque las características también muestran que Dios está trabajando, ¿no? Muestra que la persona se perfila, muestra que la persona tiene cierta idoneidad para ese trabajo.
Entonces la imposición de manos nunca puede ser a la ligera, ni nunca puede ser sin todos los otros ingredientes. Como tú dices, Josué ya era por muchos años el siervo de Moisés, ¿sí? Y era lógico que seguramente el encargo cayera sobre él porque él había aprendido de Moisés por muchos años, había sido fiel, había visto el ejemplo, había sufrido, era un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de guerra. Entonces era una persona que Dios había preparado para que fácilmente él pudiera llegar a cumplir ese ministerio. El problema es cuando nosotros quitamos todos esos ingredientes, Claro. y nos enfocamos solo en la imposición de manos, como si la imposición de manos hiciera algo milagroso cuando no tiene las otras cosas, ¿no? Entonces ahí sí es muy negativo y muy peligroso. Hasta podríamos decir que esa práctica de imposición de manos generalizada, descuidada, sin un ambiente saludable de iglesia, sin una buena doctrina, lo que en realidad hace es perjudicar el cuerpo de Cristo, porque tú le impones manos de pronto a un cristiano que es inmaduro, que es carnal, y le dices que Dios lo va a hacer el gran apóstol, que lo ha apartado para algo glorioso en la ciudad, y esa persona hasta se ilusiona que es así porque el profeta le dijo, pero Dios no ha hecho ninguna obra en él, ni lo ha perfilado, ni es una persona digna de confianza para recibir un encargo como eso. Entonces genera una falsa expectativa tanto en él como en la iglesia.